Commerce Transaction Modeling Formalism. La presentación seguirá el siguiente orden: una introducción, un soporte, resultados, conclusiones y referencias. Como introducción tenemos que se crea un caldo de cultivo en el comercio electrónico, se proyecta y se catapulta a partir de lo que fue la pandemia, aunque este evento ya se venía dando, pero con la pandemia se hizo más notorio. Tenemos la compra de productos de toda naturaleza a través de plataformas digitales o tecnológicas. El comercio electrónico ha causado que otras áreas se involucren, tales como la seguridad de la información, el desarrollo de plataformas para sucesos comerciales, las tecnologías de la comunicación y la información y la calidad de servicio. Estos trabajos se han desarrollado con la finalidad de coadyuvar al buen desempeño eh, del comercio electrónico. Como soporte se tiene, por un lado, los mapas conceptuales, pseudocódigo, grafos, expresiones matemáticas y diagramas de flujo. El esquema del comercio electrónico básicamente se puede representar con cuatro actores. Por una parte tenemos al comprador, a un portal web, al encargado del envío de los productos y a un proveedor. Es importante notar que tenemos un identificador o prefijo E en la parte del comprador y en la parte del proveedor para hacer alusión a que son entes o actores dentro de las plataformas electrónicas. Por otro lado, en el mapa conceptual tenemos al comprador, al actor comprador y todas sus interacciones, al actor web y todas sus interacciones y al actor proveedor y todas sus interacciones. Este esquema desdibuja lo que es la transacción en el comercio electrónico. Esta presentación está hecha utilizando mapas conceptuales y se pueden apreciar que los mapas conceptuales hacen una representación de un sistema complejo de manera un tanto sencilla, pero hay muchas omisiones. El mapa conceptual es una herramienta que facilita la representación de sistemas complejos, pero omite cuestiones concretas sobre el flujo del proceso o la transacción. No quedan muy precisas solo con el diagrama de flujo. Para eso se utiliza una tabla de descripción para ayudar a explicarlos, tal como esta tabla se presenta aquí. Se tiene un mapa de cobertura en donde se ve de manera concreta o precisa el flujo del proceso, y aunque en este tipo de representación no queda claro cuándo se habla de procesos en serie o los que corren en paralelo, pero aquí tenemos como ejemplo que se llega a un proceso A6, lo tenemos aquí, el proceso A6, y de ahí se va al proceso A8 o A9, o incluso a las 7. Es decir, este es un nodo de elección. Si se va uno por el nodo A7, entonces se hace el proceso A10, y bueno, se hace que ese proceso corra hasta el llegar al D4, que lo vemos aquí. Pero el proceso A7 se puede ir también por el proceso B5, B6 o B4, que son estos tres, por cualquiera de los tres. Sin embargo, este mismo nodo hace que el proceso A10 corra en paralelo. El proceso 10 corre en paralelo con cualquiera de estos tres, y eso no queda muy claro. No se identifica justo cuando corre en paralelo o en serie. Este nodo es un nodo de selección, pero además salen más hilos. Una vez que llega al proceso B8, una vez que se llega al proceso B8,
suponiendo que se corrió el proceso B5, entonces el proceso B8, para que se corra, debe de esperar a que el D1 se ejecute. Para que se corra el D1, se debe de esperar a que se complete el D4. El D4, aquí está. Y una vez que concluye el D4 y B8, se ejecuta el D1. El D1 nos podemos fijar que va aquí y, bueno, en realidad continúa acá. Y luego el D2, en este caso el D2, y así. Hay un problema que no es muy claro. Ahora tenemos el pseudocódigo. Este ayuda a clarificar qué procesos se ejecutan en paralelo y cuál es y cuál en forma serial. Aquí tenemos los procesos en paralelo. Los procesos D3 y C1 se ejecutan en paralelo. Cuando se ejecuta un recurso de la computadora, son procesos muy rápidos y muchos procesos, aun cuando se ejecutan en paralelo o en serie, no causan una diferencia entre ellos. Luego tenemos el mismo proceso hecho en una representación utilizando un diagrama de flujo. En este caso, son estos dos procesos que corren en paralelo. Ahora tenemos una descripción del flujo de los procesos que es más descriptiva y fácil de apreciar en cuanto a cómo suceden las cosas, pero aún así se queda corto en cuanto a la forma, en cuanto a la información que arroja. En este diagrama de flujo se ve claramente los lazos que se pueden ver de manera gráfica y los procesos que corren en paralelo, pero que no son tan fáciles de verlos en el pseudocódigo. Entonces, tenemos un pseudocódigo reducido obtenido a través del diagrama de flujo y solo es para obtener un pseudocódigo y ver si existe una diferencia entre este pseudocódigo reducido y el pseudocódigo anterior, que era este. Este pseudocódigo se obtuvo del grafo de cobertura, de este grafo, y el mapa conceptual. Del pseudocódigo se obtuvo el diagrama de flujo y del diagrama de flujo se vuelve un paso atrás para ver si el pseudocódigo del diagrama de flujo hace un match con el pseudocódigo que lo originó, lo cual significa que sí hace ese match y sí corresponde al diagrama de flujo. Tenemos una recuperación de expresión matemáticas que son la representación del flujo del proceso y las expresiones matemáticas son precisas y concretas en cuanto a lo que dicen y cómo lo dicen, pero se ha perdido el plus gráfico o visual y ya no es sencillo visualizarlo, pero para procesos de análisis sí es muy bueno. Como conclusiones tenemos que hemos presentado mapas conceptuales, luego grafos, expresiones matemáticas, pseudocódigo, diagramas de flujo y de nuevo el pseudocódigo. Entonces, el mapa conceptual es una herramienta para representar procesos complejos, pero están limitados porque no pueden mostrar su flujo sin una explicación adjunta. El árbol de cobertura muestra el proceso de compraventa, pero no puede diferenciar eventos secuenciales y paralelos. Las expresiones matemáticas son más precisas para describir el proceso de compraventa, pero pierde la representación visual y es difícil identificar los bucles. El pseudocódigo, así como las expresiones matemáticas, es preciso con el flujo del proceso, pero pierde la representación visual. Y finalmente, el diagrama de flujo es un recurso que ayuda a describir el proceso de compraventa con elementos mínimos que omiten algunos eventos importantes. Como futuro trabajo, esta investigación se extenderá a una representación de grafo de cobertura en redes de Petri con el objetivo de optimizar el proceso de compraventa.